Bueno, les damos las bienvenidas a todos, ¿sí? Chicas, chicos, profesores, ¿sí? Profesionales que estamos acá reunidos el día de hoy. Va a ser nuestra primera charla que vamos a tener en este encuentro, donde vamos a trabajar sobre inclusión educativa, haciendo hincapié en este primer encuentro fundamentalmente a conceptos básicos que se vinculan con lo que es la inclusión en la educación, ¿sí? Contamos con la presencia de la psicopedagoga Verónica Garibotti, que ella es la que va a dirigir esta charla. Lo que yo voy a hacer ahora es compartirles a ustedes una presentación, ¿sí? De un PowerPoint, y Verónica va a, en función de lo que vayamos viendo ahí, va a ir explicando los distintos temas. Vos, Vero, cuando vos necesites me avisás, ¿sí? Dale, Yo Meli. Vamos voy juntos. pasando, ¿sí? Bueno, acá estamos con lo que es nuestra carátula de presentación, ¿sí? Recuerden silenciar los micrófonos, igual lo dijimos antes. Cualquier pregunta, duda que no se entendió, pónganlo todo en el chat, ¿sí? Porque Ana Laura se va a encargar de dirigir todo lo que es la parte del chat. Así que, Vero, te dejo, es todo tuyo. Bueno, primero que nada, Meli y Ana Laura, muchas gracias por la invitación. El año pasado a mí me sirvió un montón poder dar la charla en un profesorado y tener esta posibilidad de pensar que gente que está en formación está capacitándose o al menos teniendo la ventanita, como les decía antes, en lo que es la inclusión, ¿no? Yo hace muchos años, como 30 ya casi, que soy psicopedagoga y voy a hacer un poquitito de historia en esto, aunque no esté en los banners del Power, pero me parece importante. Realmente hace unos años atrás era imposible pensar la educación inclusiva para el nivel secundario. Cuando yo empecé a trabajar no existía, no se llamaba inclusión, se llamaba integración, se llamaba educación compartida entre educación especial y escuela común, y no había esta posibilidad de hacer inclusión en la escuela secundaria. Realmente la que marcaba el ritmo era la escuela especial, y la escuela especial no tiene en provincia de Buenos Aires un nivel secundario acorde como para poder homologar. Ese era el criterio que se planteaba en un principio, y bueno, no existía. Con el correr de los años, lo que empezó a suceder es que un poco la inclusión quedaba a criterio de algún colegio con buena voluntad. Y más que nada se planteaba no incluir contenidos, sino lo social. Entonces, por ahí eran chicos que iban en un turno a escuela especial y en contraturno o algunas horas de materias extraprogramáticas, podemos decir, iban a compartir a la escuela común algunas horas. Ahora, si querés pasar las filminas, Meli, a ver. Dale. Bueno, acá estamos un poquito ya viniendo a los que fueron leyes, que fueron introduciendo la posibilidad de empezar a hablar de la discapacidad en los distintos niveles de la educación en nuestro país, ¿no? La ley nacional en el año 2006, la 26.206, le permitió a las personas portadoras de discapacidad el acceso a la educación en nuestro país en los distintos niveles, desde inicial hasta superior, permitiendo así luchar contra la desigualdad y la discriminación en los ámbitos educativos. Esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía con anterioridad. A medida que vayamos hablando, yo voy retomando estos temas, porque lo que hablábamos hace un ratito, por ejemplo, una persona con silla de ruedas y sus capacidades intelectuales totalmente aptas para estar a lo mejor en una escuela común, no podía acceder porque se tomaba su discapacidad de base. Entonces, esta ley lo que fue permitiendo fue el acceso a los distintos niveles. Pensemos una persona no vidente que
digamos, estudia hasta la universidad. Pero bueno, antes por ahí se pensaba en cómo podía ser el tema de la lectura, y si bien podían tener leyentes, o sea, gente que se ofrecía a leerles a una persona no vidente, hoy en día eso se sustituye por aplicaciones, por ejemplo. En muchos lugares pasaba que los profesores no admitían, o las instituciones no admitían, porque decían que tenían, muchos casos ha pasado, como responsabilidades civiles o instituciones no aptas para las personas con discapacidad, y esto hacía que quedaran en desigualdad, ¿no? Y que fueran discriminados en los ámbitos educativos. ¿Querés cambiar de filmina, Meli? Dale. Bueno, en el 2019 se promulgó una ley que modificó totalmente cómo pensar el tema de la inclusión en las instituciones educativas. Entonces, se promulga una guía nacional para la inclusión, que es muy conocida. O sea, si ustedes buscan artículo 24, les va a salir inmediatamente todos los derechos a la educación. Se basa en el reconocimiento de la Constitución Nacional y por diferentes tratados internacionales de los derechos humanos. Se sostiene por dos principios básicos: la universalidad de la educación y la no discriminación. Sin estos principios, el derecho a la educación perdería su significado y eficiencia. En realidad hay un montón de tratados internacionales que tienen que ver con la igualdad de posibilidades, sobre todo en la infancia. Entonces, bueno, lo que hace este artículo 24 es incluir la educación como un derecho a nivel general. Acorde a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de inclusión, las jurisdicciones propiciarán condiciones y brindarán los servicios para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los y las estudiantes con discapacidad que así lo requieren, para brindar herramientas, saberes específicos, configuraciones de apoyo, ajustes razonables en los términos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para favorecer la inclusión en la igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación. Voy a ir a esto puntualmente y con ejemplos concretos. Ahora una escuela no le puede decir más a un chico con discapacidad: no te inscribo. Antes pasaba esto. O sea, iba una mamá con su hijo, pensemos, no sé, con un retraso mental, a una escuela común, a decir, quiero inscribir a mi hijo en jardín, y si la mamá decía tiene discapacidad mental, el jardín, digamos, se reservaba el derecho de admisión, ¿no? Hoy en día esto es impensable. Sí, lo que sucede en algunos colegios es que ustedes saben que para habilitar un aula tiene que haber una cantidad de metros cuadrados dentro de un aula en relación a la cantidad de gente que está ahí adentro. Y muchas veces los chicos que están incluidos tienen asistencia de una maestra integradora. Entonces, sí pueden decirle, no tengo lugar, o si ya tienen un chico incluido en una sección o en un grado determinado, por ahí no ponen 2 o 3, también por una cuestión de espacio, ¿no? Cuando estamos hablando de que las instituciones tienen que brindar herramientas, las herramientas es todo lo que hablábamos antes, hay herramientas y configuraciones de apoyo. Esas dos cosas van por el mismo lado. Por ejemplo, hoy en día un chico con dislexia puede acceder a los libros comunes que puede leer. Perdón, pero Ani, leí, ya voy a llegar a la definición de discapacidad, ¿sí? Ahora viene un poquito más adelante. Ese tipo de herramientas y configuraciones de apoyo sería lo que un chico con discapacidad necesita para acceder al conocimiento. Esto puede ser desde una persona que esté al lado ayudándolo a lo mejor a leer, a lo mejor a ordenar un material, hasta soportes, como puede ser tener un teléfono celular y sacarle una foto a la pantalla que está escribiendo el profesor, o tener un traductor de voz, como puede ser una aplicación como Balavolca,
que permite pintarle, sacarle una foto, hacerla PDF, pintarla y que el texto se la lea sola, ¿sí? Entonces, los saberes específicos, esto cuando se genera un acuerdo, los profesores deberían tener a quién poder consultarle sobre algunas cuestiones específicas en relación al diagnóstico y a cómo aprende ese chico con esa discapacidad. Y ahí va a estar lo que van a tener que hacer ustedes, que por ahí son ajustes razonables. ¿Se entendió cómo estaría cada una de las partecitas que dispone la ley? Ahora vamos, si querés avanzar, ojalá que nos toque. Bueno, acá está. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad incluyen aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Estas deficiencias dan lugar a las escuelas de base que hacen la inclusión. Ahora vamos a traducir, porque para mí puede ser recontra normal esto de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Voy a ser muy burda y pido disculpas a cómo hablar, pero quisiera que reciban una transmisión directa para poder pensar cómo podemos clasificar esto en lo que son las escuelas especiales. Las deficiencias físicas son los impedimentos motores, o sea, una persona sin un brazo, sin las piernas, o sea, estas serían las deficiencias físicas. Las deficiencias mentales hacen a los coeficientes mentales e intelectuales y ahí hay como una mezcla con trastornos que tienen que ver con el ámbito psicológico, una persona con autismo, una persona con trastorno generalizado del desarrollo, psicosis infantil, o sea, vamos por ese lado. Y después tenemos otro grupito, me estoy perdiendo, me falta una, las sensoriales. Las sensoriales serían los chicos que son sordos, los chicos que son ciegos, esos serían las sensoriales. Si ustedes piensan acá en Quilmes, nosotros tenemos una escuela para sordos, no hay escuela para no videntes, hay una escuela de retrasos mentales leves, ¿estamos? Entonces, cada una de esas escuelas especial sería la que hace de base, de acuerdo al diagnóstico que tiene de discapacidad, que tiene un joven o un niño, para hacer el proyecto pedagógico individual con la escuela común. ¿Qué es lo que pasa acá en nuestro país? Digamos, esta ley es a nivel nacional, pero después, cada provincia va a tener particularidades respecto a lo que tiene en su sistema educativo. Yo ahí puse diferencias entre Cava y provincia. ¿Querés que avancemos una más? Dale. Te voy a las diferencias, que está un poquito más adelante, Dale, ¿querés? está más adelante. Gracias, gracias, Meli. Bueno, por ejemplo, diferencias y similitudes, ¿no? ¿Qué pasa? Cava tiene escuela primaria como nosotros, escuela secundaria como nosotros. Estoy hablando a nivel escuela común, ¿sí? Pero tiene escuelas especiales, pero tiene una instancia intermedia que se llaman escuelas de recuperación. Las escuelas de recuperación serían unas escuelas de un nivel intermedio entre lo que es una escuela común y una escuela especial. Por ejemplo, a nivel secundario tienen algo que llaman CBO, que son ciclos básicos de orientación, que es una escuela secundaria donde tienen nada más que las materias básicas, lengua, como si fuera una proyección de la segunda sección de la escuela primaria. Tienen lengua, tienen matemática, tienen historia y por ahí tienen biología. Y tienen talleres de formación. Eso se ve, algunos son, por ejemplo, con especialización en cocina o con orientación administrativa. En provincia de Buenos Aires nosotros no tenemos eso. Entonces, muchas veces lo que se hace es una inclusión o una integración con esos CBOs. ¿Se entiende? Y también está la escuela especial. Acá en provincia no existe la escuela especial secundaria o una escuela de recuperación a nivel secundario. O sea, los chicos que por ahí tendrían que estar
a la edad de un secundario, como ustedes van a ir a dar clase, a la mitad de lo que sería una escuela secundaria común, se termina la escuela primaria especial. Entonces quedarían sin escolaridad, o sea, pasarían a lo que son los talleres o talleres protegidos. Entonces, lo que permite esta ley o lo que hizo esta ley es obligar, vamos a decir así, a esa escuela especial que solo tenía hasta la primaria, estirarla hasta el secundario, porque si no, un chico de 16 años o 17 años, que suele pasar que un chico por ahí con discapacidad, sobre todo mental, es un joven que ha repetido algún año en su trayectoria escolar, ¿con quién integra? O quién hace la inclusión, no tendría escuela para poder hacer esa homologación. Entonces, la hace ahora una escuela especial. Lo que no quiere decir, o sea, en general los chicos se tienen que matricular en las dos escuelas, pero no quiere decir que asista a la escuela especial. ¿Querés volver otra vez, Meli, a las láminas que estábamos antes? La diferencia entre inclusión y ¿hay alguna pregunta o algo que... Si estoy yendo muy ligero, por favor, díganme que paro y retomamos, ¿sí? Hasta ahora en el chat no teníamos más que la pregunta de Jonathan, que recién la contestaste, así que ahí hay una pendiente, Ani, a ver, ¿querés que espere para ver antes de avanzar? Bueno, dale, esperamos a Maite, que estaba queriendo consultar algo, damos tiempo a que pregunte. Dale. Obviamente, los demás, si tienen algunas otras preguntas, vamos sumándoles. ¿Qué característica tiene una escuela especial? A ver, la escuela especial no es una escuela graduada como vos podés conocer la escuela común, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, escuela secundaria, ¿no? Ciclo básico, ciclo superior. Las escuelas especiales están divididas como en secciones de aprendizaje, porque, bueno, tienen un nivel de graduación diferente, porque a lo mejor para cubrir esos contenidos que tienen que aprender o esas especificidades de aprendizaje se toman 2 o 3 años. No es por ahí como en la escuela común que tan lineal o tan tajante. Generalmente algunas incluyen jardín, escuela primaria, y lo que sería la parte de secundario suelen tener algo más tipo taller orientativos, hacia cocina, hacia manualidades, hacia el arte. No hay una secundaria. Pensá que por ahí son chicos que hablamos de los que van solo a escuela especial, los que hacen una inclusión, su proyecto es diferente, porque si nosotros estamos proponiendo incluirlos con una escuela secundaria, son chicos que tienen un ritmo para aprender y poder sostener una escuela secundaria. O sea, yo, perdón, pero para mí no todo chico es posible de incluir. Imagínense los contenidos que ustedes dan en matemática con alguien, no sé, con autismo, que está totalmente desconectado de la situación social, vincular y hasta a veces del lenguaje que se sucede en una clase de matemática. O sea, a mí me parece que hay otras instancias mucho más favorecedoras a lo mejor del lazo social que una escuela común. Claro. Sí, yo creo que acá es importante también que aclarar el concepto que se tiene sobre inclusión, ¿sí? Cuando nosotros estamos, que eso lo va a trabajar Vero más adelante, cuando nosotros estamos hablando de incluirlo al chico en la educación secundaria, no es solo recibirlo, ¿sí? Y que esté dentro de la institución. Hay todo, ¿sí? Un proceso que es muy exhaustivo, que lleva mucho trabajo, pero que se hace para que ese chico pueda continuar con su escolaridad y adquirir conocimientos, ¿sí? No, conocimientos en generales, no solo específicos de la materia, pero la realidad es que todo eso lleva mucho trabajo y que por ahí, como dice Vero, no todos los chicos, porque la condición que traen, van a poder acceder a este proceso de inclusión, ¿sí? No es que la escuela no lo quiera incluir o el docente no, sino que para esos chicos no sirve que estén dentro de una escuela secundaria incluido, ¿sí?
sino que hay otro tipo de actividades que permiten que esa persona se desarrolle, ¿sí? Pero no es lo apropiado la escuela secundaria, ¿sí? A eso se refiere por ahí Vero cuando dice que no se puede incluir. Y esto es muy importante entender esto, porque si vos no entendés el trasfondo de lo que tiene un plan de inclusión, vos decís, pero vos no lo querés incluir. No, no es querer o no querer incluir, ¿sí? Esto es todo un proceso que lleva mucho tiempo y que hay muchas personas, muchas instituciones que tienen que estar conectadas para que esto se dé, ¿sí? Una preguntita, Vero, que viste que vos en un momento dijiste, por ahí está bueno para aclarar, que los chicos que están en una escuela especial inscriptos, también se pueden inscribir en una educación secundaria, ¿sí? O sea, tienen que estar inscritos en las dos, en la secundaria y en la especial, pero dijiste que no era obligatorio que vaya a la escuela especial, sí que cumpla con la educación secundaria. Que es pero una a pregunta veces, que estuvo. sí, pero a veces existe la posibilidad de que el chico pueda optar, o sea, eso luego iba a hablar después, o sea, las modalidades de inclusión hay varias, hay algunas que, lo que yo explicaba antes, a lo mejor los chicos, sobre todo se dan en escuela primaria, cuando uno hace un proyecto de inclusión para un chico en secundario, sabe que hay habilidades que va a poder lograr, sobre todo la autonomía. Si no la inclusión, sobre todo social, es un desfasaje difícil de poder lograr con apoyo. Entonces, uno puede incluir solamente en aspectos que tienen que ver con lo que explicaba antes, actividades extraprogramáticas. Vamos a poner un chico que le gusta el deporte, el arte, bien puede ir a su escuela de base, que puede ser una escuela especial, y tener un proyecto de inclusión parcial donde vaya a la escuela común a tener este tipo de materias. Y hay veces que es al revés, o sea, hace toda su trayectoria escolar en una escuela común y a contraturno va como refuerzos a la escuela especial o para algunas materias. Generalmente esto se da en la escuela primaria. O sea, cuando uno incluye en escuela secundaria, es muy difícil que mande un joven con una discapacidad a la escuela de base, salvo que su maestra de inclusión quiera trabajar algunos conceptos muy específicos o porque si no es como tironear para otro lado. O sea, nosotros le estamos exigiendo a ese joven que, no sé, participe y se incluya en una realidad social muy diferente entre lo que es una escuela especial y lo que es una escuela común. Vero, estaban preguntando en el chat recién, Jerónimo, respecto de si actualmente no hay ninguna escuela especial para secundaria en provincia. No conozco, no conozco. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa actualmente que tengo chicos pendientes de matriculación en escuela especial porque hay escuelas especiales que no quieren hacer inclusión con escuelas secundarias porque dicen que no tienen el ciclo. O sea, malinterpretan la ley. Lo que dice la ley es que, lo que leí en los párrafos anteriores, o sea, no tiene que haber una simetría entre escuela secundaria para hacer la inclusión. O sea, la escuela especial lo que tiene que dar es las herramientas y generar ese proyecto porque tendrían el conocimiento de esa discapacidad para poder impartir en la escuela común. ¿Se entiende? Entonces, no importa si yo sé física, no sé, física como escuela especial. O sea, yo lo que tengo que pensar es qué tiene que hacer ese profesor de física para que un chico con discapacidad acceda al conocimiento, pero no es que yo tengo que saber física. ¿Se entiende? O sea, a lo mejor pensar en herramientas, pensar en cómo bajar un contenido, pensar en la cantidad, sería eso. Pero en provincia de Buenos Aires yo no conozco, o sea, sí es cierto, los chicos asisten a una escolaridad de edad secundaria, pero no se llama escuela secundaria. ¿Sigo un poquito o hay más? Sí, Claudio estaba diciendo, para incluir es necesario trabajar acorde a los estudiantes. Un buen ejemplo, no es lógico evaluar a una persona que no puede caminar corriendo vueltas a una cancha. Cuando no hay profesora orientadora, ¿cómo se puede llevar un diagnóstico aproximado para trabajar acorde a sus necesidades? Pequeña pregunta. Demasiada realidad tiene esa pregunta.
Tremenda, y es el gran conflicto. No, no, bueno, sí, sí, ya lo sé, y la verdad, muchas veces los primeros diagnósticos están en los profesores, ¿no? No en los profesionales. Ujú. Yo creo que lo bueno Entonces, de lo que vas a charlar un poquitito después en la segunda parte tiene mucho que ver con esto, ¿no? El ojo que vos tenés que tener como profe para darte cuenta de todo esto. Y el tema que vamos a tratar de charlar, no por ahí en este, sí, por ahí más adelante, es qué hacemos si estamos solos, ¿sí? Porque la escuela tiene que tener un equipo de orientación, hay escuelas que lo tienen, y hay escuelas que no, ¿sí? Y la realidad es esa. Yo he trabajado en escuelas donde hay un equipo de orientación formidable, donde yo he observado cosas en algunos chicos y lo he charlado con el equipo y el equipo hizo un trabajo hermoso con esas personas y los lograron incluir de una manera que es formidable. Y en otras escuelas donde acudís y no hay respuesta de ningún lado. ¿Sí? creo que lo Entonces, que hay que pensar en inclusión, al menos por mi experiencia hasta ahora, es que es de a uno. sí. O sea, es de a uno, y uno tiene que pensar en ese. Yo no conozco nada en inclusión que sea masivo, digamos. No. Es esto de la trayectoria individual que un poco se habla ahora en los colegios. Bueno, Sí. en inclusión o en discapacidad es eso. Ningún contexto es igual. Yo les puedo hablar de niños con hipoacusia. Mi experiencia con chicos con hipoacusia ha sido desde chicos que se intentó una inclusión y terminaron yendo a la escuela para sordos porque no hubo ni acompañamiento familiar, que es recontra importante, ni suerte con la maestra de inclusión que le tocó o la traductora, porque por ahí son chicos que van con soporte de traducción. Traducción. Y no pudieron sostener el ritmo de una inclusión. Y actualmente estoy con un joven que tiene 14 años, que repitió 2 veces su escuela primaria, que está haciendo una inclusión sin asistir a escuela especial, con una maestra de inclusión, y está haciendo su ingreso pobre. Encima le tocó este contexto, a primer año de la escuela secundaria. Y es una familia que recontra acompaña, el papá se está asesorando por otros procesadores porque no puede ir la traductora a su casa, tiene dificultades comprensivas porque tiene escaso vocabulario, y sin embargo está transitando una inclusión, y son 2 chicos con el mismo diagnóstico y con situaciones totalmente diferentes. Por eso yo creo que lo que describe también la ley, que tiene que ver con la diferencia entre integración e inclusión, apunta a eso. Si quieren, pensamos esto, en qué contexto se da el tema de la inclusión, y me parece que por ahí queda un poco más claro. O sea, el concepto de integración se basaba en un concepto de normalización en relación a un supuesto patrón estándar. O sea, era el perfil del alumno. Ustedes, si leyeron, digamos, lo que se esperaba de un niño hace unos años atrás, era algo homogéneo y para todos iguales. O sea, la heterogeneidad en las clases era algo como impensado. Hoy en día partimos del concepto de heterogeneidad, ¿sí? Entonces, es la persona quien tiene que adecuarse al medio que permanece inalterable frente a ella. La integración exige que el estudiante, aunque con adecuaciones o adaptaciones, responda al sistema tal como está propuesto. Y el resultado es que el estudiante puede estar en el sistema mientras cumpla con lo que se le exige. La ley de inclusión no piensa así, o sea, la modificación que se hizo en el 19. El concepto de inclusión cambia esa lógica y parte de la idea de que todos somos diferentes. Hoy en día es impensado decir yo tengo un aula homogénea. No. Entonces creo que esa diferencia es ya la que nos posiciona a los docentes en otro lugar. Y por eso no se espera que todos hagan lo mismo de la misma manera. No se espera menos de algún estudiante, sino todo lo contrario. Se espera lo máximo de cada uno y se le dan todos los medios y apoyos para que transite sus caminos escolares de una manera positiva y libres de todo tipo de discriminación. La escuela sería responsable de transformarse para educar a todos sus estudiantes, independientemente de sus características. ¿Qué pasa con el concepto de inclusión? Nos pone a todos en jaque, ¿sí? Es mucho más amplio.
digamos, compromete a la escuela, o sea, una escuela ya no puede decir más yo no puedo, o yo no sé, mejor dicho. O sea, tiene que buscar los recursos para que algo suceda, que se pueda dar, pero no solamente con un chico con discapacidad. Yo calculo que pasa hoy en día cuando un chico no asiste a clase. O sea, lo que pase después como realidad, o lo que cada escuela pueda sostener en relación a la presencialidad de sus alumnos, creo que va más desde el lado de la inclusión. Por ejemplo, la ley de inclusión también trata cuestiones de género y culturales. O sea, hoy en día, si viene un joven de otro lugar y hay que hacer adecuaciones en relación a ciertos lenguajes que se utilizan en el aula, o hasta, digamos, hoy en día podemos pensarlo desde el lenguaje inclusivo, digamos, también, que uno esté de acuerdo o no, uno no hace nunca más una presentación buenos días a todos. Es como que ya no está más. No digo que digamos buenos días todes, a lo mejor, pero creo que estas cuestiones que hacen a la inclusión ya están totalmente como internalizadas. Entonces, por eso, la ley de inclusión es mucho más que la discapacidad. Y los gestores que están en práctica en la ley de inclusión son mucho más que la escuela especial o que un maestro que hace la inclusión, ¿sí? Nos ponen en jaque a todos, digamos. Sí. Y yo creo que también, Vero, tiene mucho, porque las experiencias que mayormente tenemos en el secundario tienen más que ver con la integración que con la inclusión, ¿sí? Vos charlas con profesores acerca de lo que pasa en el aula y la heterogeneidad del curso y siempre te dicen, no, a él, yo sé que a él le tengo que hacer una adecuación de contenidos, te dice. Entonces, no sé, estoy trabajando el conjunto de los números enteros, pero yo a él por ahí en vez de 4 actividades le doy 2. Bueno, eso no es incluirlo. ¿Estamos? Que eso es, digamos, la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? De lo que estamos charlando. Cuando vos haces una inclusión, no es solo agarrar y hacer un recorte de lo que estás dando, es pensar cómo la otra persona, ¿sí?, que tenés enfrente procesa las cosas, la manera en que vos vas a dar la clase, qué recursos tenés que usar para que esa persona vaya, ¿sí?, entendiendo de a poco, ¿sí?, las cosas que vos estás diciendo. No es solo agarrar y hacer un recorte y darle menos tarea o darle más tiempo. Esa es la cosa. Hay mucha confusión entre una cosa y otra y es normal porque no nos capacitaron para esto, ¿sí? Pero también está en la cabeza de uno, ¿sí? Uno no puede pensar que le vas a hacer bien a ese chico si en vez de 4 ecuaciones le diste 2, ¿sí? Ni tampoco que si estás explicando, no lo mirás total después, yo me siento con él y lo trabajo. ¿Estamos? Esas son cosas que uno a veces hace porque también no es consciente de todo de todo el proceso que implica, ¿sí? La gran mayoría de las veces, ¿qué pasa con este tipo de integraciones, por decirlo de alguna manera? El chico no se siente conforme, ¿sí? O a veces incluso se aprovecha de la situación, ¿sí? Porque ha pasado las dos cosas, ¿no? El chico que no se siente conforme porque piensa que lo están tratando diferente, que están acrecentando más la diferencia que tiene, o es un chico que si vos le diste, de esos, no sé, por el ejemplo que di recién, ¿no?, de las 4 ecuaciones le diste 2, el chico ya las sabe hacer. Y por ahí no es que no las hace porque no la entiende. ¿Me entendés? No, hay veces que son estrategias. Yo creo que cuando Sí, hablamos de inclusión tenemos que pensar en estrategias y sí, pensando en este concepto de la heterogeneidad, siempre en estrategias individuales. O sea, lo sí. que me sirve para uno, por ahí no me sirve para No te va a todos. servir para todos. Exactamente. Y va más allá de la actividad en sí. Es todo un proceso que implica una planificación completamente distinta que hay que hacer sobre esa persona. Y como bien dice Vero, es personal, es de esa persona. En esa misma línea y en el hecho de pensar la diferencia entre inclusión e integración, recién Javier Drago, buenos días, nos decía del tema de los cambios en los planes de matemática e inglés, en los profesorados, que se agrega la materia educación para la diversidad y también señalando el hecho de que es una lástima que ahora se hayan decidido agregarlo, es muy tarde en algún punto, y si esos nuevos diseños están acordes a la realidad del aula, preguntaba. La verdad, los desconozco. O sea, no te puedo decir puntualmente
Sí te digo, Javier, por ejemplo, hace un tiempo atrás había como lineamientos muy duros. Un chico con dislexia no podía ir a la clase de inglés porque se entendía que no podía aprender un segundo idioma. Entonces, bueno, yo creo que cualquier cosa que favorezca lo que tiene que ver con la inclusión, y mientras más lineamientos se provean a nivel general, más inclusivo es. Yo ni siquiera pienso acá en, digamos, en el conurbano bonaerense o provincia de Buenos Aires. Pensemos en un chico del interior con discapacidad, que por ahí un profesor no tiene los recursos de tener un equipo de orientación, como decían las chicas, dentro del mismo colegio. Pasa acá mismo en los secundarios de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que si hay recursos desde, no sé, desde el gobierno, como para que los profesores puedan acceder y hacer una aplicación de inclusión para los alumnos, bienvenido sea. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Yo creo, me meto un poco en esto, creo que el tema de educación para la diversidad, en particular en el profesorado, es tan amplio porque dependerá del profesor que le toque dar la materia, la orientación hacia la cual la quiera derivar. Nosotros estábamos hablando recién de inclusión y diciendo que era el aceptar lo distinto como parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, en esta charla nos estamos centrando en eso distinto pensando en discapacidades, pero eso distinto es mucho más amplio. Creo que quizás el tema de educación para la diversidad tiene esa amplitud que en algún punto puede perder estos temas en particular, estos temas de inclusión. Me parece que eso quizás es el problema. Creo que es demasiado yo lo que veo desde el llevarnos. diseño curricular es que, claro, son materias como pasaba con las matemáticas y sus enseñanzas en el diseño anterior. Son materias que los contenidos a nivel curricular son muy extensos, muy amplios, entonces cada profesor va a tener la libertad de elegir ejes de trabajo muy Bueno, a ver, distintos. creo que Entonces, es lo que puede pasar hoy en día con ESI. Digamos, ESI, a mí me toca trabajar, yo trabajo en una escuela primaria también, y los contenidos son muy amplios, hay muchos recursos para querer trabajarlos y depende en qué escuela estés, es el recorte que hacen. No sé si va por ahí la pregunta. Sinceramente sí, desconozco. bueno, igual después te los compartimos. Igual en realidad yo creo que también está muy en pañales el profesorado en cuanto a la implementación del nuevo diseño y yo creo que también estaría bueno, o sea, empezar a hacer acuerdos a nivel institucional también para tener también ese eje de trabajo, porque estas cuestiones yo creo que son cuestiones que tienen que ver mucho con la realidad y que Educación para la Diversidad tiene la posibilidad dentro de la currícula de irse para este lado. Pero no es que la currícula lo describa de esa manera, ¿sí? No es que el diseño curricular te diga que tenés que saber lo que es un proyecto de integración, no, o sea, es como que es mucho más amplio, pero es una materia para aprovechar. Yo creo que ahí hay una beta que hay que empezar a ver cómo organizar para que se puedan trabajar estas cosas. ¿Paso a la otra, Vero? Sí, lo que puedo decir que es en relación a estas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, es necesario, porque yo creo que yo que trabajo con adolescentes, más de una vez los chicos se topan con profesores que les dicen cosas que uno se queda mal, ¿no? Pensando el mensaje que están dando. Y por ahí es gente que nunca pensó la diversidad en un aula o, no sé, es difícil, es difícil. Aparte yo sinceramente creo que todo esto en el último tiempo hizo un vuelco de evolución positiva, todo, la inclusión, enseñar para no discriminar, es todo muy reciente y creo que también uno se tiene que ir adaptando, modernizando, incluyendo cómo va evolucionando la sociedad, porque si no, la brecha generacional cada vez es mayor y la conflictiva empieza a ser otra también.
aparte de enseñar, digamos, empieza a ser otra. Paso dos preguntas más, porque está Dale. Jerónimo, que lo relegué, pobre, hace rato había preguntado. ¿Cómo se está trabajando en las escuelas especiales en estos tiempos de pandemia? Y Paula, agrego, Paula preguntaba sobre quién aprobaba la planificación, cómo decidimos si es adecuada para el estudiante o no, pero esa pregunta la vamos a focalizar sobre la segunda segunda, mira, te adelanto algo nada más. Para muchos chicos con discapacidad la tecnología es un recurso. Las escuelas especiales, las que yo conozco, están trabajando con los mismos recursos que puede tener la escuela común. Algunos sostenidos y otros no. O sea, yo te hablo en lo particular, estoy trabajando, por ejemplo, con una nena con síndrome de Down de 5 años que está incluida en un jardín común. Bueno, la mamá le prende la computadora, le pone el Zoom, la ayuda a sentarse, a erguirse en una silla y canta las canciones que se suceden en el Zoom. Por ahí cuando tienen que dibujar o escribir su nombre es Alicia, ella escribe la A sola, porque todavía no puede escribir Alicia, pero la cuestión de la participación en el Zoom está totalmente integrada y está trabajando. Así como te digo esto, estoy trabajando con otro niño de 9 años con un diagnóstico de hiperactividad que el colegio, no la escuela especial, digamos, hubo un acuerdo entre la escuela especial y la escuela común de no ponerlo en el Zoom porque distraía a todos los chicos. Se mueve, da vueltas en la silla, se acerca a la pantalla, se va, propio de su diagnóstico. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, como profesional externo yo no hago el acuerdo interescolar. Los acuerdos se generan en un proyecto que la semana que viene vamos a leer un modelo que precisamente es muy reciente porque contempla la situación del COVID. Creo que Meli ya lo tuvo, lo leyó como para leer lo que sería un proyecto de inclusión de un joven con hipoacusia. ¿Es ese? Sí, ¿no? Sí. No, sí. Pero bueno, como para que se entienda qué es lo que van a leer ustedes cuando vean un proyecto de inclusión. Bueno, una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del alumnado, favoreciendo la cohesión social, que es una de las finalidades de la educación. Yo en esta semana que con las chicas hicimos como una puesta a punto de lo que iba a hablar, yo le contaba que hace poco me tocó participar, digamos, de lo que era la asistencia de una chica a una escuela privada que se había mudado de Capital acá a la zona de Quilmes, y venía de escuela común, una chica había tenido un accidente y perdió la movilidad en las piernas. En realidad de la cintura para abajo, porque otro de los problemas que tenía era que no tenía control de esfínter. Y hubo escuelas que le rechazaron su ingreso, porque, o sea, había que tener buena voluntad, digamos. El planteo que decían es si quiere ir al baño, ¿qué hacemos? Si necesita asistencia para higienizarse, ¿quién lo va a hacer? Bueno, una escuela puso una rampa, cambió, digamos, la disposición de por dónde iba a acceder, generó un sistema con la joven para que cuando ella quería ir al baño llamara a un asistente que vivía de la escuela a 5 cuadras y podía llegar a asistirla para poder ir al baño, digamos. Por ahí eso en otras 2 escuelas fue un conflicto que generó que no se matriculara. Estoy hablando de hace 6 años atrás. Hoy en día creo que si esos papás quisieran levantar un teléfono y contar la situación de lo que pasó en la escuela, la situación hubiera sido otra. Pero bueno, creo que la escuela inclusiva tiene que apuntar a eso, a que no haya ni selección en la matriculación ni discriminación, ¿no? Claro, pasa que es todo un equipo de trabajo. Por eso hablamos de una escuela y no solo de personas individuales. Muchas veces hay miedo, o sea, el desconocimiento genera
Yo he tenido inclusiones exitosas y inclusiones desastrosas, o sea, uno tiene que reconocer las dos cosas. Eh, Situaciones de inclusión donde hay familias que te llaman por teléfono para agradecerte que, por ejemplo, en algunos proyectos de inclusión, si más que nada son de adolescentes, hemos ido a las escuelas a hablar de cuál es la discapacidad del joven que se va a incluir, para que sus compañeros entiendan por ahí por qué no puede hablar corrido, o por qué repite siempre la misma muletilla, o por qué te va a tocar y no te va a llamar, o sea, cosas que con los jóvenes uno se los dice y después ya está. Claro. Creo que son mucho más sanos en cierta manera que nosotros los adultos, y sobre todo con los más chiquitos. Con esta nena que les estoy comentando con síndrome de Down tuvimos que ir a hablar a la escuela para que los compañeros no la asistan, porque ella entraba y le generaba como una imagen de ternura, ¿no? Sí, de empatía. Empatía, le sacaban la bolsita, le sacaban la campera, se la colgaban, y es una nena que esas cosas las puede hacer sola. Había que ir a sacar el mantel y el vaso y salían corriendo a ver quién era el primero que le ponía el vaso y el mantel arriba de la mesa para el desayuno. Entonces hay cosas que uno las tiene que ir viendo, porque tener un chico con discapacidad en el aula no quiere decir anularlo, Claro. es buscarle las posibilidades para que pueda hacer las cosas. Y yo creo que... en esto que decían, perdóname, Meli, No, sí. ¿qué pasa ahora con el tema del COVID? Mirá, en la escuela que yo trabajo hay un nene de primer grado incluido. Es un nene que tiene diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. Como los nenes con este diagnóstico suelen tener como una fijación a determinados temas. Para este nene es Pixar. Todo lo que son las películas de Pixar tiene como una adhesión muy particular. Es un nene que viene desde el jardín en la misma escuela y los compañeros ya lo conocen. Él trabaja con un asistente desde su casa porque, bueno, hace soliloquio, por ahí movimientos inmotivados, y tiene un asistente al lado que en el horario del Zoom lo ayuda. Y el otro día estábamos haciendo un juego que les poníamos un pedacito de la música de una canción, lo sacábamos y tenían que adivinar qué canción era. Cuando tocó la de Toy Story, todos los nenes se callaron y dijeron, Joaquín, vos, o sea, como que estaban esperando que él conteste porque ya sabían que su interés era Pixar y ganó un punto para su equipo. O sea, eso es trabajar en equipo. O sea, le dieron el lugar en el momento oportuno, y se generó un código, por ejemplo, con su acompañante, que cuando él hay una respuesta que sabe, aunque por ahí no la dice directamente, nosotros trabajamos por la aplicación de Zoom, pone la manito, que él ya la sabe poner, o sea, vos ves que él hace así, se acerca a la cámara y pone la manito para decir que tiene la respuesta, o que quiere participar. Claro. Y los nenes hacen un silencio, pero tremendo, y estamos hablando de primer grado, o sea que hay cuestiones que los chicos tienen de empatía totalmente distintas. Sí. Y aprenden mucho también a trabajar en esa diversidad y se ponen contentos con los logros que el otro hace y eso es genial trabajarlo, pero es algo que hay que trabajar con el grupo, o sea, lo mismo llevado a nivel secundario es charlar con el grupo, uno como profesor, ¿sí? Y también uno no puede pretender que los chicos lo entiendan de movida. Muy fuerte por ahí con lo que voy a decir, que la inclusión de no todas las patologías o discapacidades es lo mismo. O sea, hay chicos que por ahí tienen cierto tinte agresivo dentro de lo que es su cuadro y cuesta mucho más incluirlos, desde lo social hablo, Sí, no desde lo institucional o desde lo académico. No. Sí, a mí me ha tocado trabajar con chicos, con un chico hipocúsico en una escuela, el diagnóstico era ese, pero otras cosas también tenía en función de que le costaba mucho entablar una relación con el otro, y siempre era, o sea, pararse, golpear a uno, golpear al otro, entonces es como que ahí por más que uno trabajaba con el grupo y ellos se entendían y trataban de ayudarlo, también entendían que dentro de la forma que tenía él de ser, tenían estos arranques donde vos por ahí estabas lo más bien explicando y de repente lo viste que se paró y golpeó algo, o se para y se va.
Entonces, todas esas cosas, como dice Vero, son propias también de la condición que él tiene. Ahora vos decís esto, uno de los chicos que yo digo de 14, que ahora la vez que viene van a ver su proyecto de inclusión, es una familia totalmente comprometida con la problemática que tiene su hijo, pero totalmente comprometida. Y iba a otra escuela en un momento donde los papás habían logrado comprar un audífono que el profesor tenía que ponerse en su ropa un pin. Ese pin era un micrófono donde tenía el nene acceso directo por uno de sus 2 audífonos de lo que hablaba el profesor. Entonces, todo el sonido, él le ponía modo FM, que era así como lo llamábamos con este nene. El canal era directo entre el maestro que estaba explicando y lo que el nene recibía en el oído. Y todo lo que era el bullicio del aula, a él se le neutralizaba. La única precaución que no tenía que tener el maestro era gritar, porque a ese grito él le entraba amplificado por el oído. Bueno, era un sistema antiguo, digamos, a lo que es ahora, y con la mamá había probado, porque primero lo empezamos a usar los terapeutas, o sea, por ejemplo, yo en el consultorio tenía que poner música o ruido de fondo, lo que sea, yo ponerme a una distancia y hablar con él, la fonoaudióloga hacía lo mismo, la audióloga también, para poder calibrárselo, y teníamos que reportar un informe al equipo técnico, vamos a decir así. Cuando él logró esto, ya lo llevaba al colegio. El colegio primero le contestó que no querían que hiciera gimnasia, porque cuando hacía gimnasia, los audífonos tienen una parte que va dentro del oído, tiene como si fuera un cañito hueco, que se llama espagueti, que va conectado a lo que va atrás de la oreja. Cuando un chico que tiene audífonos transpira o entra en calor, se le genera una humedad ahí adentro, o sea, agua. Y esa agua que queda ahí, le queda a él flotando en el oído y él recibe una fritura al oído, y aparte de eso, lo que le están hablando, o sea, no escucha nada. Y él tenía que llevar una cajita para poder limpiar sus audífonos. Estamos hablando de un 2º grado. Un nene totalmente cuidadoso que la audióloga le había enseñado a desarmar el audífono, limpiarlo y volver a conectarlo. El colegio le dijo a la madre que no querían que hiciera eso y que llevara los audífonos porque era una responsabilidad tener algo de tanto valor adentro del colegio, y que si un nene lo pateaba o hacía no sé qué, ¿qué iban a hacer? Entonces la fonoaudióloga fue al colegio y le dijo, yo te propongo que me dejes hablar con los chicos. Entonces se habló con los chicos y se dijo que el día que tenían educación física, este nene necesitaba tener un escritorio durante un tiempo para él limpiar los audífonos. Los nenes mismos hacían como una ronda alrededor, agarrándose las manos para que este nene pudiera desarmar su audífono, limpiarlo y volver a ponérselo. Estamos hablando de nenes de 2º grado. Y el profesor se ponía el corbatero y no lo prendía, porque como gritaba un montón, y lo vio 2 veces a este nene hacer así, cuando él gritó, le hacía creer al nene que lo tenía prendido, y no lo tenía prendido. Y la madre se dio cuenta por el uso de las pilas. O sea, no cambiaba nunca las pilas. Cuando él venía a los espacios terapéuticos y nosotros utilizábamos el FM, tenía un gasto de batería enorme, ¿sí? Entonces, por eso, me parece que mucho tiene que ver en relación a lo que acompaña la institución y a lo que acompañan los docentes. Por eso es individual este recorrido. Algo que quería comentarles. Dentro de la ley de inclusión hay una diferencia entre lo que es un acompañante externo y una maestra de apoyo para la inclusión, porque esto también a lo mejor lo van a recibir ustedes cuando hay un chico con discapacidad. El acompañante externo es alguien que está pensado más para discapacidades que tienen que ver con la conducta, vamos a decir así, un chico con autismo, un chico con TGD, que hay que estar incluyendo lo social, a lo mejor atenuando algún tipo
tipo de conductas que pueda tener o agresivas o recurrentes. Sin embargo, una maestra de apoyo para la inclusión es una maestra que trabaja para una escuela especial que va a ser de apoyo a la escuela común para un chico con discapacidad. Esto por ahí es un vocabulario específico, pero por ahí van a decir, ay, este tiene, y en realidad muchas veces van a encontrar que dice AE, MAI. AE es acompañante externo, MAI es maestra de apoyo para la inclusión. Yo las maestras de apoyo que tuve... O AT, en la ley anterior era acompañante terapéutico y MI, maestra integradora. Eso te iba a preguntar, es lo mismo, o sea, la función es la misma. Pero así como se cambió de integración e inclusión, la ley también modificó esto. Otra cosa, los acompañantes externos no dependen de las escuelas especiales, en general, salvo que sea un centro educativo terapéutico, que es una escuela para, en realidad no es una escuela, o ahora con la modalidad también es una escuela, que funcionan más tipo hospital de día para chicos con patologías mentales, pero estamos hablando de autismo, de trastorno generalizado del desarrollo, para ese tipo de chicos. Generalmente tiene un acompañante externo. Hay asociaciones o consultorios externos que, o sea, vamos a suponer, no sé, X, Manuel tiene un diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo y se atiende en X institución, en el hospital, no sé, Tobar García. A nivel público no existen los acompañantes para ir a las escuelas, salvo en Capital sí, salvo algún diagnóstico muy específico o alguna pelea muy específica de los papás en la lucha de esto. Si tienen certificado de discapacidad y tienen obra social, los cubre. ¿Sí? Pero por ahí dependen del equipo de profesionales que atienden a un niño. ¿Sí? Y las maestras de apoyo para la inclusión no tienen que ver con el equipo tratante, sino tienen que ver con la escuela especial. Claro, ¿y qué vínculo tiene el docente con cada uno? Yo ponele profe de matemática, con la maestra de apoyo y con el acompañante externo. Que es parte de lo que Paula preguntaba, justamente. Está bien. Generalmente, cuando hay acompañante externo, está muchas horas al día porque es un chico con problema de conducta y generalmente la presencia de un acompañante es de varias horas adentro del colegio. Y en general es un soporte de la conducta de ese chico o chica, ¿no? No suele ser un acompañante del docente. O sea, trata de equilibrar la cuestión conductual, ya sea para aprender o, por ejemplo, en un colegio determinado había un chico con diagnóstico de dislexia y con una ansiedad tremenda, que esto le empezó a generar otro tipo de conductas, como que se lastime. O sea, cuando él no llegaba a entender o que se lastimaba, se rascaba las manos o se rascaba la cara y se lastimaba. Obviamente al colegio esto los excedía. Y era un chico que por la ley de dislexia hoy en día, no, por ahí no hay que hacer un proyecto de inclusión, sino que hay que tomar lo que dice la ley de dislexia. Bueno, se habló con el equipo tratante y tiene un acompañante dentro de la escuela. Lo que sucede ahora es que él logró regular todas esas conductas, obviamente por alguien que cuando está ansioso por ahí lo saca del aula, expresa qué es lo que le pasa, dice qué es lo que le pasa, vuelve a ingresar al aula y continúa con lo que está haciendo. No se le pone presión en si copia o no del pizarrón, si él no logra sacar una foto a lo que está en el pizarrón, lo hace el acompañante y él después lo termina de trabajar en su casa. Lo ha ayudado un montón digamos, a descender su ansiedad, la cuestión vincular con los mismos compañeros de su curso. Y entonces, generalmente en los proyectos de inclusión, sobre todo a nivel secundario, es muy difícil que todos los profesores puedan tener acceso a hablar, por ejemplo, con la maestra de apoyo para la inclusión, porque por ahí va 4 horas por semana al colegio. Y a veces nunca te toca.
Claro. A mí me Y a veces no pasaba te que toca. tuve que pedir cita con ella porque nunca, mirá que estuve un año laburando con el chico y llegado a lo que fue la mitad del año no la pude ver nunca. Y las Lo que veces que iba pasa a es venir que no las pudo. escuelas especiales en general lo que hacen es decir, bueno, yo voy a esta escuela para este chico todos los lunes a la mañana, o voy a esta escuela Ujú, para este chico todos los martes a la tarde. Entonces, los profesores que están en ese horario tienen el privilegio de poder tener como un intercambio o una interconsulta directa. sí, En igual yo la general verdad lo que que con suele ella, hacer es, perdóname Meli, no, sí, es sí. generar algún canal. Hoy en día con todo lo que Ujú, tenemos, WhatsApp, porque yo hoy terminé de mandar adecuaciones para un chico de mañana con 3 mensajes de texto. claro. Ver cuál era la actividad, proponerle al acompañante que le dé en la casa primero el texto, que haga hincapié en 3 preguntas y se acabó. O sea, es como mucho más fluido. Sí. Pero Y bueno. yo creo que lo valoran mucho, porque ponele, yo con esta profesional pasaba eso, o sea, yo le hice una cita a ella, vino a la escuela, charlamos fuera de lo que era el horario mío de la cursada, porque no podía venir en mi horario, pero la verdad que también está el compromiso, ¿sí? No digo que esté sí el 100% de las veces, ¿no? Pero por suerte la experiencia que yo tuve con la maestra fue esa, ¿no? Que yo nunca la pude ver, pero cuando la cité y nos encontramos, está ese compromiso también de ver que vos estás interesada en el chico y que bueno, tratar de también darte una mano, porque también hay cosas que exceden a uno, porque la verdad uno no sabía y a veces también la misma escuela no sabe, ¿sí? A mí me pasaba que iba la directora y le preguntaba y la directora no tenía ni idea, ¿sí? De que esa persona por ahí tenía, o en ese caso creo que era un vicedirector, no tenía ni idea de que estaba con maestra de apoyo y era el vicedirector de la escuela. Entonces también hay cosas que tenemos que ir lidiando, pero bueno, Por eso forma yo parte digo de la que la experiencia. inclusión es individual. O sea, la Claro, experiencia que lo que cada uno tiene con cada chico que incluye es de a uno. es propio, sí, sí. Y la Y después realidad, hay otra realidad que es dura, pero que también es una realidad. O sea, la diferencia que hay, y es muy fea, digamos, entre lo que tiene que ver con el sistema de educación de escuelas privadas y lo que es incluir con escuelas estatales, es 180. O sea, una maestra en los proyectos que se hacen para la escuela especial de alguien que tiene certificado de discapacidad y una obra social o un prepago, porque en este sentido, por la ley de discapacidad, las obras sociales cubren la escolaridad de un niño eh, con discapacidad. Ujú. Van 4 horas presenciales, asistenciales de verdad. A mí me ha tocado incluir con las escuelas 500, vamos a decir, del Estado, y tienen tantos chicos para incluir que las maestras no llegan con la cantidad de, por ahí van una vez cada 15 días, entonces es muy difícil, muy Ujú. difícil. y la realidad es que como docentes, que es un poco, supongo, a lo que iba, me quedé con la pregunta de Paula porque fue la última, y también es lo que cuando empezamos todo esto, a mí particularmente yo me preguntaba, y bueno, ¿y qué hacemos? La realidad es que el profesor por sí solo en realidad no debería estar expuesto él solo a tener que hacer inclusión. No debería ser así. Lo que contaba Melissa y algunas cosas que contaba Verónica también, es que muchas veces termina siendo el docente el filtro que dice algo me parece que no está cerrando, algo no está bien, sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos conductuales y de desarrollo intelectual en algún punto, pero más que nada lo conductual. Uno empieza a notar esos problemas y es ahí donde en realidad la intención un poco de este pequeño espacio y nuestra idea en general es, bueno, poder tener un mínimo de idea de algunos tips como para poder buscar ayuda, porque no es un trabajo unitario, dejó de existir esa idea de que vamos solos contra el mundo, es muy romántica, pero no sirve de nada y no se puede aplicar. Mm, Acá es todo un equipo que debería estar trabajando juntos. sí. El tema es la responsabilidad de cada uno también de decir, bueno, no tengo equipo de orientación.
no tengo nadie que me dé una mano, alguito puedo hacer. Y en ese algo, bueno, ese es, pero tenemos que conocer un poco como para poder pensar en hacer algo, o intentar Sí. hacer algo, aunque sea. Bueno, eso también lo vamos a charlar en el último encuentro, cuando Walter también esté a cargo también de la charla, va a trabajar sobre estas cuestiones institucionales, ¿sí? Porque en realidad nosotros dentro de una institución tenemos una jerarquía, ¿sí? Que tenemos que respetar, tenemos lineamientos y como bien dice Ana Laura, yo sola con esa persona, con esa condición, no puedo. Y la realidad es esa, ¿sí? No debo, ¿sí? Entonces también está bueno que uno conozca qué pasos hacer para poder ayudarlo, ¿sí? Así que bueno, eso igual también lo vamos a laburar en los próximos encuentros. Acá dejé la diapositiva, Vero, de lo que estabas hablando recién. Sí, El sí. EOE. Es el equipo de orientación escolar. Bien. El equipo de orientación escolar hay a nivel estatal, las escuelas secundarias privadas muchas ni lo tienen. No, y lo necesitan, ¿eh? Sí, sí. Y las escuelas públicas generalmente los tienen rotativos, o sea, no hay estable dentro de las escuelas un equipo de orientación escolar. Chicas, ustedes que están más ahí, díganme si es así, pero... Yo tuve una experiencia única con una psicopedagoga que, bueno, falleció. Justo le contaban a Laura el otro día y ella estaba estable en la institución. Y ella Bueno, logró cosas que te juro que no se que hubiesen logrado los sin la equipos presencia de rotativos ella. son muy difíciles porque uno Sí. pierde la dinámica de lo que es la institución, pierde como mucho. Y yo creo que pierde la afinidad con los chicos. También. Ella al estar en la escuela, era la escuela, o sea, los chicos tenían una conexión con ella que no la tenían con nadie. Entonces yo creo que eso le ayudaba un montón a generar un montón de cambios positivos. La verdad que... A ver, dentro de lo que es el acompañante externo me parece que ya lo hablamos, o sea, va a ser Sí. alguien que va a estar ahí ayudando, a lo mejor hasta a veces a tirarle tips a un profesor de cómo dirigirse al chico. Por ahí le va a decir, no sé, no lo mires directamente a los ojos, preguntale, si no te contesta, dale tiempo, seguí adelante. O sea, entiendo que la ley tuya dentro del aula es terminan, separan y entregan, él no se va a parar a entregarte las cosas, pedísela después, o sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor parecen tontas, que alguien con un problema de conducta puede detonar en una conducta inapropiada, un acompañante externo los va a ayudar. Yo creo que el equipo de orientación necesariamente tiene que tener un rol preventivo, o sea, un docente que se acerca y que le dice, mira, con este chico intenté que lea así, 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 que le pido las cosas en una prueba y entrega siempre en blanco, pero yo pienso que no es que entrega en blanco por rebeldía, sino por otra cosa, o, no sé, lo veo ausente adentro de las clases, o sea, ir con esas cosas que ustedes como docentes ven en lo diario del aula con alguien, tienen que hacer un equipo de orientación, haga lo que es el paso siguiente. No sé, citar a los padres, averiguar qué es lo que pasa, investigar qué es lo que hace un equipo de orientación, si estas conductas se dan en la casa o no, si tiene algún tipo de acompañamiento, o sea, esto hace un equipo de orientación. En el caso de que no lo tengan, hacer una entrevista con el joven adentro de la escuela, uno tiene otras herramientas, porque es mi métier, digamos, dentro de lo que es la escuela, como para poder detectar algún tipo de, no sé, de discapacidad o de trastorno que haga después a la posterior orientación de esa familia a la búsqueda de ayuda y de apoyos, ¿no? Los equipos externos tienen que aportarle a los docentes con el trabajo interdisciplinario. O sea, para mí es imposible pensar que si yo estoy trabajando con un joven con cierta discapacidad acá dentro del consultorio y está yendo a la escuela y que no me llame un profesor para preguntarme ciertas cosas en relación a un joven que yo estoy atendiendo. O sea, es imposible pensarlo. Y uno, a lo mejor si tiene un trastorno del lenguaje, orienta a la fonoaudióloga. Si hay alguna cuestión de conducta, puede orientar el psiquiatra o el psicólogo. O sea, a mí me parece que el trabajo interdisciplinario, piensen esto, yo siempre digo lo mismo, sobre todo a las maestras, que están mucho tiempo con los chicos en el aula, ¿no?
Un paciente, para mí un paciente, para ustedes un alumno, puede estar conmigo 2 veces por semana, 3, que casi nadie viene 3 veces. En la escuela están 4 horas todos los días. Si yo no tengo un registro de lo que pasa en la escuela con Pepe, estoy perdida. O sea, me estoy perdiendo otra parte, como citar a los padres y preguntarles qué pasa con Pepe en la casa. Es exactamente lo mismo. Sí. Y igual las maestras utilizan mucho el registro anecdótico para esas cosas. Es un recurso que utilizan mucho para ustedes, para el laburo con ustedes. Pero recontra sirve. O sea, a mí cuando una maestra me dice, por ejemplo, sabe leer o escribir, bueno, yo eso también puedo saber si sabe leer, escribir, hacer cálculos. A mí me interesa qué hace dentro del aula cuando se le genera un conflicto, si participa, si no participa, porque me parece que en esas cosas es como podemos, no sé, estoy pensando, la verdad era un chico de secundaria que una maestra no le hablaba a un nene. El diagnóstico posible era en un principio Gilles-Tourette. Vieron que son chicos que tienen tics muy importantes y hasta a veces pueden decir malas palabras involuntariamente. Este nene lo que hacía cuando le iban a hablar era hacer como un golpe en el banco y aplaudir. Generaba una risa general en el aula, entonces la profesora lo que había resuelto era una profesora de lengua que era divina. Se mataba dando las clases, entraba recitándoles poesía, o sea, divina. Y ella se ponía tan mal de ver eso que nunca lo convocaba a participar. Y él venía acá al consultorio y decía que tengo que hacer esto para llamarle la atención y que me diga de participar. Y yo le decía, no, el efecto está al revés. O sea, en que la profesora pueda aguantarse que vos hagas eso, que es la ansiedad que te... Bueno, cuando lo hablamos con la profesora y lo entendió, se había generado un juego ahí que dejó de hacer ese tic antes de participar. O sea, hay veces es encontrarle la vuelta a lo que está pasando. No hubo ninguna mala intención en esa profesora, al contrario, ella lo que no quería era que los chicos se rieran. Claro. Lo que pasa es que ella no sabía el trasfondo de dónde venía todo ¿de dónde eso venía? también. Claro. Y que no lo generaba, digamos, ella con la pregunta. Ella sabía que el pibe tenía potencial como para contestar eso, porque los trabajos escritos que le generaba eran tremendos. Pero bueno, y otro punto de apoyo para los docentes es, si hay maestra de inclusión, como decía Meli, generar un encuentro, porque muchas veces ahí están las estrategias de lo que hablábamos al principio que dispone la ley, ¿no? Las adecuaciones de acceso, ¿sí? Sí. Y yo creo que eso también parte del docente, porque a veces la escuela no genera ese encuentro, ¿sí? Entonces está bueno si vos tenés la posibilidad de contar con esa maestra, hacer vos, o sea, pedirle a la escuela un encuentro con esa persona. Mirá, creo que eso forma parte de la responsabilidad de uno también como docente en el aula. Si tenés la posibilidad, porque está la maestra, bueno, acordar un encuentro con ella, por más que por ahí no te lo ofrezca la institución, ¿no? Los proyectos de inclusión, ya lo vamos a ver la vez que viene, es como si fuera un acuerdo entre, acá está, la propuesta pedagógica de inclusión. Yo estoy diciendo PPI, pero ahora antes era proyecto pedagógico individual y ahora es propuesta pedagógica de inclusión. Es un proyecto que se realiza para cada joven individualmente en acuerdo entre las escuelas que participan en la trayectoria escolar y la familia, o sea, la familia acuerda ese proyecto que se genera. Y en ese proyecto en general, lo que se describe es lo que va a poder lograr o a lo que va a aspirar la trayectoria escolar de ese joven a lo largo de ese año. Muchas veces lo que pasa es que quedan en una carpeta en dirección o en el equipo de orientación, pero todos los profesionales que trabajan en la escuela, todos los docentes, los profesores, tienen acceso a eso. Y muchas veces es lo que da la posibilidad de que puedan tener los mismos profesores estrategias para la inclusión. Sí, yo creo que la difusión de eso por parte del equipo directivo es fundamental. A veces no pasa, es como decís vos, queda registrado, pero yo, profe, sí, si yo sé que este chico está con una propuesta pedagógica de inclusión, lo mejor que puedo hacer es internalizarme de esa propuesta, o sea, es tener la iniciativa de saber qué es lo que está pasando, leer el escrito, tomar contacto con la familia, tomar contacto, porque a veces todo eso es un papeleo,
¿sí? Que la escuela firma, que los padres firman, que si hay alguna institución externa firma también, se guarda, legajo y otra historia, ¿sí? Y el Totalmente de chico acuerdo. sigue transitando, ¿sí? La escuela, Bueno, y no hay nadie que se haga cargo de todo eso, porque no es firmar y nada más. Ahí es donde nosotros los profes podemos hacer la diferencia si notamos que la escuela no nos... A ver, hay escuelas que lo primero que aparece es reunión plenaria, chicos, este año tenemos a fulanito de tal, viene con un programa de propuesta pedagógica de inclusión, esta es la propuesta, la presentan a todos los profesores del ciclo, del año donde está, y eso es lo mejor que puede pasar en una escuela. ¿Cuántas escuelas hacen eso? ¿Sí? No les voy a decir un porcentaje, pero mi experiencia es muy pocas. Entonces, si sabemos que existe eso, yo, profesor, tengo, ¿sí?, que tener esa responsabilidad para generar ese cambio, ¿sí? La familia va a sentir que está acompañado, va a sentir que vos le das un valor también a todo el proceso del chico, el chico lo va a sentir también, y vas a lograr una afinidad con esa persona que no la van a lograr otros que no estén interesados en eso. bueno, Jerónimo preguntaba qué pasaba. Dice, cuando un equipo de trabajo, cuando hay un equipo de trabajo, está la voluntad de la escuela, pero no hay compromiso familiar. Perdóname, Laura, tengo ruido en mi casa y no te escucho. ¿Me podés volver a repetir la pregunta? Perdóname. ¿Cómo no? Preguntaba, ¿qué pasa cuando hay un equipo de trabajo para poder incluir un estudiante? Está la predisposición de parte de la escuela, pero no hay compromiso familiar. ¿Hasta dónde, yo entiendo, la pregunta va por hasta dónde podemos llegar y hasta dónde nos quedamos? ¿Podemos llegar a algo? Sería para Yo creo que va a resumir. depender mucho el nivel, ¿eh? ¿En qué nivel hablamos? ¿Secundario o...? Porque el Claro, secundario ya tenemos otra cosa, es más ¿no? complicado, sí. Mirá, vos sabés que hoy en día, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años atrás, vos escribías en un informe diagnóstico, por ejemplo, fulanito de tal con un coeficiente intelectual de tanto debe asistir a la escuela especial, ¿no? Y hoy en día es imposible poder llegar a poner eso, porque son los padres los que definen la trayectoria escolar de un hijo. O sea, vos para que haya un acuerdo de un niño o un joven asistiendo a las dos escuelas, son los padres los que firman este acuerdo. O sea, el director de la escuela puede sugerir, pero no puede determinar dónde va a estar la matrícula de un joven. Y la potestad, o sea, salvo en un caso de, no sé, de violencia, de maltrato, digamos, la potestad sobre la salud de un niño depende de los padres. Es un hilo muy finito ahí. Podemos tener toda mucha voluntad, pero la última palabra la van a tener los papás. Si también la justicia así determina que son personas en sano juicio para encargarse de la salud y la educación de sus hijos, ¿no? Sí, sí. Claudio señalaba que son importantes las buenas intenciones, que no basta solo con esto. Dice, me deja impactada la necesidad de acceder a los canales de información necesarios. Totalmente. Yo cuento la experiencia personal. Los que estuvieron el año pasado saben que conté lo mismo. Y Melissa me escuchó contar lo mismo siempre. Una escuela, venía trabajando en la misma escuela sin problemas. Aparece en primer año de la secundaria un alumno que básicamente revolucionó toda la escuela porque el pobrecito era autismo. Uno lo veía y parece que lo único que veía era autismo porque todo se empezó a generar una revolución en las escuelas, decir cómo lo integramos, qué hacemos. La cuestión es que tenía un acompañante externo que estaba con él todo el tiempo, además del equipo de orientación, pero la escuela, la escuela lo había incluido, pero el chico estaba cansado, y la escuela era una escuela que tenía, no era de jornada simple, sino que era de jornada doble, con lo cual lo que pasaba es que el chico ya para la tarde estaba agotado. Se le planteó a la familia esta situación de que el chico mismo decía, yo estoy cansado. El acompañante externo lo que hacía era que cuando él se empezaba a cansar de las clases, salían los dos juntos y el chico jugaba en el patio y demás, pero la familia lo quería ahí.
lo quería en esa escuela y ahí. Al final del año, el chico terminó terminó cambiándose de escuela, pero ahí la realidad es que lo que quiso hacer la familia, porque quería privilegiar una serie de cosas, estaba en perjuicio de la escuela. ¿Qué hizo la dirección? Le planteó, puso el equipo de orientación a disposición, estaba el acompañante externo que lo ponía a la familia, como ordenó y se reunió con los profesores para ordenar, y esto me consta, para ordenar qué tenía que hacer cada uno, cómo encarar los temas y las diferentes clases. Y después de ver que todo eso aún así fallaba porque el chico estaba demasiado cansado, le plantearon a la familia. Hasta el momento que la familia no entendió que no le estaban diciendo no lo queremos tener acá, sino que le estaban diciendo el chico no está adaptándose a este tipo de modalidad, cuando ustedes están queriendo que la siga, hasta ese momento no se generó, digamos, el espacio como para generarle algo que realmente sea productivo para el chico. Sí. Pero yo Pero el sinceramente... compromiso familiar es Ana Laura, fundamental. mira, yo te puedo contar otro caso que terminó al revés. O sea, para un chico, para una inclusión, un chico, como vos decís, con un autismo, pero aparte pobre, con ganas, cuando comunicaba, se comunicaba pegando, los compañeros no querían convivir con él, el colegio planteó cuestiones de seguridad porque una vuelta que se enojó de un portazo casi le arranca un dedo a un nene, o sea, tuvo que llamar a la ambulancia, un dedo con una mano en condiciones. Los papás, porque esto es otra realidad, ¿no? Los padres de esa escuela pidiéndole a la entidad propietaria que sacaran al chico del colegio, la entidad propietaria planteando que no lo podían hacer, bueno, hubo reunión de maestros para plantear que esto no se podía, se citó a los padres, se hizo, como vos decís, un registro pleno con la escuela especial, bueno, planteándoles que la escuela no podía, o sea, no podía por el riesgo para el nene, porque había escaleras, se escapaba del aula, salía corriendo, o sea, se le escapaba hasta el acompañante. Los papás se negaban, tenía indicación de tratamiento psiquiátrico y los padres se negaban a que tuviera la medicación, que yo creo que le hubiera ayudado un montón en la convivencia. Bueno, los padres hicieron una denuncia por discriminación y juicio al colegio. O sea que el tema de los padres es totalmente subjetivo, individual, que uno entiende el dolor de tener un niño con estas características debe ser tremendo, y muchas veces la lucha que tienen no va acorde con lo que les está pasando a sus hijos, ¿no? Es muy duro, es muy duro. A mí me ha pasado, insisto, como se trabajaba antes de escribir, y lo digo, y hoy en día con esa mamá, su hijo tiene 20 y pico de años, yo suelo irme a pasar Año Nuevo a la costa, ellos se van al mismo lugar y todos los primeros yo los festejo con ese joven comiendo medias lunas en la playa, es de verdad. Restablecimos la situación con esa mamá, pero cuando el planteo fue necesita ir a una escuela especial, la mamá dejó de traerlos y nos amenazaba a mí a la escuela diciendo, ella trabajaba en un canal de televisión conocido, de que nos iba a mandar el canal de televisión al colegio y a mi casa, porque yo había escrito en un informe que el hijo tenía que ir a una escuela especial, digamos, un año no lo mandó a ninguna escuela, la escuela común tuvo que hacer una nota diciendo que el hijo no iba a ninguna escuela, o sea, no podía dejarlo sin escolaridad. Bueno, tuvo una citación del sistema escolar, y después lo inscribieron a una escuela especial, y después de 2 años que fue a escuela especial me volvió a llamar para continuar con el tratamiento. O sea, yo creo que los procesos de aceptación, yo les puedo asegurar que por 3 meses no dormí. Me acuerdo que le decía a mi marido, levantate vos porque va a estar el camión de tal canal en la puerta de casa seguro algún día a la mañana, ¿viste? Pero bueno... pero forma parte de todo. Yo creo que más allá
vos cuando estás en este proceso, la familia tiene que estar y, y en cierto punto la familia condiciona mucho el trabajo que vos haces sobre el chico también. Por Este, supuesto. es así. Y yo creo que también es hacerles entender a la familia, porque ninguno está preparado para, así como nosotros no estamos preparados para estar con el chico a veces en el aula y saber La de qué familia manera tampoco. implementar, la familia tampoco. Y ese tiempo Y lo no me necesita. acuerdo quién fue Ana Laura que preguntó qué pasaba con los chicos que iban a escuela especial en este contexto de COVID, ¿no? Sí, creo que fue Jerónimo, sí, tal cual. Bueno, sinceramente hay muchos papás que te plantean que la convivencia de 24 horas en la asistencia con sus hijos es tremenda. Y las escuelas están cerradas y muchos centros de atención terapéutico también, y por Hay ahí te muchos encontrás chicos que no con... continuaron con los tratamientos No, en toda la no. pandemia. Y por ahí son chicos que tienen trastornos y que no quieren prender la computadora, o imagínense hacer Zoom 4 horas. Es muy difícil para las familias convivientes poder sostener lo que nos está pasando ahora. Sí, sí, sí. Bueno. En base a esto que estuvimos hablando, yo lo subí al chat, pero por las dudas lo recuerdo. Compartimos el link del video que había dicho Verónica de una charla TED. Les recomendamos fuertemente que lo vean porque son 13 minutos imperdibles y creo que dejan pensando. Pero como les digo, el link está ahí, pueden acceder, es un link de YouTube. Una charla de 13 minutos que la recomendamos, la vamos a retomar en el siguiente encuentro, pero como es muy difícil proyectar, ustedes saben que mientras estás una videollamada y encima proyectando queda el delay y es más fácil, creo que si lo podemos trabajar después un poco más por arriba, pero recomendamos entonces que lo miren, ahí tienen el link como para acceder. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, y ya la próxima charla ya nos vamos a centrar un poquitito en lo que es el proyecto de integración, de inclusión, y bueno, vamos a trabajar un poquito con lo que Vero estuvo adelantando. Sí, así que cualquier duda que les surja, cualquier Yo les consulta que iba a decir tengan. eso, por ahí si ven algo de lo que se grabó o algo en relación al Power que les parezca que quieran preguntar y quieren que comencemos la semana que viene con algo en relación a esas preguntas, no hay problema. Bárbaro, yo ahora copio el link nuevamente, que era lo que nos estaba pidiendo Mayra. Sí. Ahí está, perfecto, lo copió. Ahí lo pegó Claudio. Bueno. Muy cortito, pero creo que Es muy vale la pena. recomendable. Sí, Muy sí, recomendable. sí. Y después algunas cuestiones de material que no sé si los vas a compartir antes, Meli, por ahí, por esto que vos decís de la proyección, o los vas a proyectar por ahí. No, yo calculo que Proyectarlos los nos da la proyectamos. posibilidad de lectura. Sí, 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 va a ser mejor proyectarlos con Dale. estos modelos, digamos, que estuvimos trabajando. Así que bueno, hago el cierre como para ya cortar la grabación y después, si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, con esto damos entonces cierre a la primera charla. Les agradecemos de corazón, ¿sí? Todos los que se comprometieron en compartir estas horitas con nosotros. Y bueno, esperemos que haga ruido. Sí, el video se va a subir al canal de YouTube del instituto, ya me lo pidió Walter, se van a subir todas las charlas, así que va a tener difusión desde el instituto. De mi parte, yo terminamos de esto y ya lo grabo y yo se los comparto, sí, a todos los estudiantes que conozco por el canal mío de YouTube, así que también van a poder acceder ahora, ¿sí? Y después, bueno, veremos cuándo lo ponen en el canal. Pero bueno, la verdad que les agradecemos un montón que sean partícipes de esta propuesta. Por la invitación. Sí, Ibero, muchísimas gracias porque tenés esa manera de explicar que la verdad que es muy lindo porque tenés esa bajada que está bueno, y a ellos les va a servir un montón. Ustedes son el futuro, ¿sí? De lo que viene, así que es genial que ustedes puedan estar con estas charlas y que les empiece a cambiar un poquitito para todo lo que viene, ¿sí? Bueno.